Guatemala, país de la eterna primavera, paraíso de Centroamérica y cuna de la cultura maya. Guatemala cuenta con principios constitucionales. Estos principios son valores fundamentales para todo el ordenamiento jurídico y se insertan en la parte introductoria del texto constitucional, o sea, en el inicio de nuestra Constitución Política de la República de Guatemala. En este sentido, forman como una superlegalidad o superjuridicidad, puesto que inspiran no solo todas las leyes, incluyendo todos los demás preceptos constitucionales, sino también la actuación de todos los organismos y personas. El derecho constitucional se encuentra regido por una serie de principios que lo orientan y permiten su correcta interpretación. Resulta evidente que las normas de derecho constitucional son de carácter general al momento de aplicar y de hacer posibles las normas constitucionales. Guatemala tiene un fin y es el fin del Estado. Nuestra Constitución dispone en su artículo número 1 que el Estado de Guatemala se organiza para proteger a la persona y a la familia, y su fin supremo es la realización del bien común. De allí se debe entender que el principio fundamental de nuestra Constitución es que la actuación del Estado debe tender siempre a la protección de las personas y de la familia, procurando siempre la realización del bien común. Se debe entender que el bien común es un concepto complejo, que en general puede ser entendido como aquello de lo que se benefician todos los ciudadanos, o como los sistemas sociales, instituciones y medios socioeconómicos de los cuales todos dependemos que funcionen de manera que beneficien a toda la gente. Existen también obligaciones del Estado, que son principios generales del guatemalteco. En consonancia con el fin que se persigue, el bien común, nuestra Constitución dispone en su artículo número 2 que son deberes del Estado. Y dice así: es deber del Estado garantizarle a los habitantes de la República la vida, la libertad, la justicia, la seguridad, la paz y el desarrollo integral de la persona, por lo que debemos conceptualizar dichas obligaciones o deberes como principios jurídicos fundamentales del sistema normativo guatemalteco, principios generales del derecho guatemalteco. Además de eso, encontramos en el preámbulo de nuestra Constitución la enunciación de los principios axiológicos o valores fundamentales en los cuales los legisladores constituyentes plasmaron los siguientes principios axiológicos. Los vamos a enumerar. Número 1. La afirmación de la primacía de la persona humana como sujeto y fin del orden social. Número 2. El reconocimiento de la familia como génesis primario y fundamental de los valores espirituales y morales de la sociedad. Número 3. El reconocimiento al Estado como responsable de la promoción del bien común. Número 4. Consolidación del régimen de legalidad. Número 5. La seguridad. Número 6. La justicia. Número 7. La igualdad. Número 8. La libertad. Número 9. La paz. Número 10. La plena vigencia de los derechos humanos. Número 11. La consolidación de un orden institucional estable, permanente y popular. Número 12. El Estado de Derecho donde gobernados y gobernantes procedan con absoluto apego al derecho. Guatemala cuenta con un principio, el cual es el principio de la supremacía constitucional. Consiste básicamente en que la autoridad pública se distribuye entre los órganos legislativo, ejecutivo y judicial, de modo que a cada uno de ellos corresponde ejercer un cúmulo limitado de facultades de mando y realizar una parte determinada en la actividad gubernativa. Este principio consiste en la particular relación de supra y subordinación que se hallan las normas dentro del ordenamiento jurídico, de forma tal que se logre asegurar la primacía de la ley fundamental del Estado. Dicho principio es contemplado en los artículos 44, 175 y 204 de la Constitución. El artículo 44 de la Constitución Política de la República de Guatemala regula derechos inherentes a la persona humana. Los derechos y garantías que otorga la Constitución no excluyen otros que, aunque no figuren expresamente en ella,
son inherentes a la persona humana. El interés social prevalece sobre el interés particular. Serán nulas ipso iure las leyes y las disposiciones gubernativas de cualquier otro orden que disminuyan o restrinjan o tergiversen los derechos de la Constitución. El artículo 175 de la Constitución Política de la República de Guatemala regula jerarquía constitucional. Ninguna ley podrá contrariar las disposiciones de la Constitución. Las leyes que violen o tergiversen los mandatos constitucionales son nulas ipso iure. Dentro de los principios fundamentales que conforman el derecho guatemalteco se encuentra el de supremacía o superlegalidad constitucional, que significa que en la cúspide del ordenamiento jurídico está la Constitución misma. Como ley suprema, es vinculante para gobernados y gobernantes, a efecto de lograr la consolidación del Estado constitucional de derecho. El principio de supremacía constitucional es la norma suprema que prevalece sobre cualquier otra del ordenamiento jurídico. Este principio es característico de un orden constitucional de derecho y justicia, en el cual todos los poderes y autoridades públicas deben someterse a la Constitución Política de la República de Guatemala. En el artículo 204 de la Constitución Política de la República de Guatemala regula condiciones esenciales de la administración de justicia. Los tribunales de justicia, en toda resolución o sentencia, observarán obligadamente el principio de que la Constitución de la República prevalece sobre cualquier ley o tratado. Guatemala también cuenta con el principio de funcionalidad, en donde este principio equilibra el poder de los órganos establecidos mediante la regla de división de poderes y distribuyendo de manera equitativa el ejercicio del poder. Conflicto de intereses se vincula con la eficacia. Este principio establece las condiciones de funcionamiento de la estructura del poder en el Estado, a partir de la división de los poderes de gobierno, tanto a nivel del aparato central como a nivel territorial, con el objeto de impedir la concentración del poder mismo, sin que ello contradiga la conveniencia de lograr una cooperación fundamental entre ellos para evitar el bloqueo de las decisiones de gobierno y de tal modo la parálisis del Estado. Separación, cooperación y no bloqueo entre poderes son las modalidades del principio de funcionalidad. Su despliegue constituye la materia que permite la organización de gobierno y su adecuada descentralización. Con base en lo expuesto se evidencia que este principio constitucional opera como un factor equilibrante de las funciones de gobierno. Mediante la división de poderes públicos, la Constitución es a tal efecto un instrumento de distribución de las funciones supremas del Estado. Las funciones básicas de los poderes del Estado corresponden a la calificación constitucional de cada poder. Este principio es la base general para el equilibrio del poder de los órganos establecidos. En el artículo 141 de la Constitución Política de la República de Guatemala regula soberanía. La soberanía radica en el pueblo, quien la delega para su ejercicio, en los órganos legislativo, ejecutivo y judicial. La subordinación entre ellos mismos es prohibida. Sobre este aspecto, la Corte de Constitucionalidad ha señalado uno de los principios básicos del Estado de Derecho, es la división o separación de poderes, en que se atribuye primordialmente al organismo legislativo la función de crear leyes, al organismo judicial la función de aplicar leyes y declarar los derechos en los casos controvertidos que se someten a su conocimiento, al órgano ejecutivo la facultad de gobernar y administrar la división de poderes, que es la columna vertebral del esquema político republicano y es, además, el rasgo que mejor define al gobierno constitucional, cuya característica fundamental es la de ser un gobierno de poderes limitados. Esta es una regla básica que guía el funcionamiento coherente y equilibrado de la estructura de una constitución formal de un Estado determinado. Sirven para garantizar la vigencia, estabilidad y respeto a la Constitución,
forman un conjunto homogeneizado por el dato capital de su supremo valor normativo dentro del ordenamiento jurídico. Participan en la fuerza normativa de la Constitución en relación con las restantes normas del ordenamiento, consagran pautas rectoras de suplementariedad valorativa o criterios instrumentales para el mejor manejo y cumplimiento de la Constitución. Estas pautas coadyuvan para que las tareas de interpretación, aplicación e integración del texto constitucional se verifiquen de una manera lógica, armónica y sistemática. Los principios constitucionales se dividen en principio de limitación, principio de funcionalidad, principio de supremacía, principio de estabilidad y principio de efectividad. Hablando del principio de limitación, es la relación recíproca de restricción por razones de bienestar público entre los órganos del poder público y los derechos de los particulares. Principio de funcionalidad es el que equilibra el poder de los órganos establecidos mediante la regla de división de poderes y distribuyendo de manera equitativa el ejercicio del poder. Este rol de equilibrio de las funciones lo juega la Constitución como agente distribuidor de competencias que son los del gobierno, de administración y de jurisdicción. El principio de supremacía, que es la garantía de relación de supra y subordinación de todo el ordenamiento jurídico determinada en la Constitución positiva. Existe una relación supra porque la Constitución es la máxima jerarquía. Principio de estabilidad. El principio de estabilidad es la base que trata de asegurar la vigencia en el tiempo de la Constitución, evitando que la transitoriedad de un gobierno cambie. Existen formas de imponer estabilidad, como imponiendo limitaciones en el texto, imponiendo procedimientos de largo plazo y provisiones de la reforma en circunstancias especiales. Principio de efectividad, que es el fundamento que trata de asegurar el cumplimiento de la Constitución por parte de los órganos encargados de su aplicación, imponiendo para ello sanciones en la misma Constitución, por ejemplo, el proceso de responsabilidades de los altos funcionarios públicos. Y también tenemos las características principales, que en esa encontramos la comprensibilidad espacial, amplitud conceptual y axiológica, como también la esencialidad constructiva del mismo sistema jurídico. La comprensibilidad espacial, temporal y personal son los principios constitucionales que abarcan postulaciones ético, político y proposiciones de carácter técnico-jurídico que cubren toda la normativa existente o por existir, así como las relaciones interpersonales que generen o puedan generarse dentro del ámbito territorial, temporal y personal. Amplitud conceptual y axiológica. Los principios constitucionales exponen valores y fines y conceptos integrados de otras disciplinas jurídicas, así como su proyección obligatoria en la sociedad política determinada. Esencialidad constructiva del sistema jurídico. Los principios constitucionales exponen lo fundamental o lo básico para la forma de la cadena de normatividad que regula la relación entre Estado y ciudadanía, y la de la última para consigo misma. Ya sabiendo cuáles son los principios constitucionales, veremos que es una crisis constitucional. Se dice que la crisis constitucional se concibe como un desequilibrio, una falla o incertidumbre política que a causa de problemas internos del país afecta la vigencia y continuidad de las leyes fundamentales. En el Estado de Guatemala, la ley fundamental es la Constitución Política de la República de Guatemala. Al ser esta la ley suprema del país, la crisis afecta todo el ordenamiento jurídico positivo vigente, afecta también a algunas instituciones públicas, pero principalmente contribuye a crear un estado de inseguridad en el actuar gubernamental y en los derechos que posee cada habitante del territorio. Cuando surge una crisis constitucional, todos aquellos derechos que están regulados por la Constitución que protegen al pueblo de Guatemala se ven afectados drásticamente, creando así un estado de desorden público, poniendo en riesgo los derechos fundamentales de los guatemaltecos, como el bien común, el derecho de la educación, el derecho de la paz y el orden público del país.
La crisis constitucional viene a afectar drásticamente a cada órgano del país, creando un descontrol total y poniendo en riesgo al Estado. Cabe resaltar y destacar que Guatemala posee una enorme ventaja sobre otras repúblicas al poseer la Corte de Constitucionalidad, un órgano extra de poder no sujeto a ningún organismo típico del Estado. Esto garantiza una seguridad social para toda la población, puesto que no es tan sencillo romper el orden constitucional. Un claro ejemplo de una crisis constitucional en Guatemala puede ser el autogolpe fallido del Estado del señor Jorge Serrano Elías, presidente en el año de 1993. Sin embargo, para esa fecha ya existía el organismo sui generis, la Corte de Constitucionalidad, la cual mantuvo todo bajo control de la manera que la Constitución del año de 1981 ordenaba y logró con ello no romper el ordenamiento constitucional de la época. Un claro ejemplo más actual son los pasados acontecimientos de corrupción política del año 2015 por parte del entonces mandatario y presidente Otto Pérez Molina y la expresidenta Roxana Valdetti. Sucesos que a casi un año después de lo sucedido seguían dejando réplicas constitucionales. Actualmente, en el año 2022, se siguen encontrando casos de corrupción que el organismo penal va descubriendo. El artículo 2 constitucional establecerá como deber del Estado garantizar a sus habitantes la vida, la libertad, la seguridad, la paz y su desarrollo integral. Cometido que ante una invasión del territorio nacional, la perturbación grave de la paz, actividades contra la seguridad del Estado o una calamidad pública pierden eficacia. Circunstancias por las que el presidente de la República en Consejo de Ministros, conforme a los artículos 138 y 183 literales E y F constitucionales, podrá decretar un estado de excepción, dictar las medidas que proceden y aplicar la ley del orden público, pudiendo restringir las garantías siguientes: a. Libertad de acción, artículo 5. B. Detención legal, artículo 6. C. El interrogatorio a presos y detenidos, artículo 9. D. La libertad de locomoción, artículo 26. E. El derecho de reunión y manifestaciones pacíficas, artículo 33. F. La libertad de emisión del pensamiento, artículo 35. G. El derecho de portación de armas, artículo 38. Y H. El derecho de huelga de los trabajadores del Estado, artículo 116. En la declaratoria del presidente se especificarán las causas que lo motivan, su naturaleza y gravedad, las garantías que se restringen, su ámbito territorial y temporal no podrá exceder de 30 días, y con base en el artículo 139 constitucional establecerá según la gravación que otorgue los estados de A. Prevención, B. Alarma, C. Calamidad pública, D. Sitio, E. Guerra. Además, en el propio decreto convocará al Congreso para que dentro del término de 3 días lo conozca, ratifique, modifique o impruebe. Vencido el plazo de 30 días, cesan sus efectos, salvo que se dicte un nuevo. En un estado real de guerra no habrá limitaciones de tiempo. La ley del orden público está contenida en el decreto número 7 de la Asamblea Constituyente, de fecha 30 de noviembre de 1965. Ello significa que su texto sea adecuado al espíritu y principios de la anterior Constitución, que tras el cambio constitucional parte de su contenido resulta incompatible de la Constitución de 1985.
De manera sintética, los estados de excepción se pueden agrupar en dos: casos de emergencia, prevención, alarma, sitio y guerra, o de calamidad pública, y los primeros atribuibles a acciones contra el orden público y el segundo a desastres. Entonces, el estado de excepción se encuentra en la constitución de un país y se utiliza en caso de que exista una situación de desorden o de conflicto que perturben el orden interno de la nación, con el objetivo de poder hacerle frente de manera adecuada cuando se establece un estado de excepción. El estado de excepción no es más que un mecanismo de defensa que se encuentra contemplado en el marco legal de diferentes países. Este se activa única y exclusivamente en casos de extrema emergencia o frente a situaciones extraordinarias. Un estado de excepción es una medida extrema durante periodos de disturbio, alteración del orden, amenazas naturales que afecten la seguridad pública del Estado. El Estado de Guatemala y las autoridades tienen la obligación de respetar y garantizar todos los derechos humanos a toda la población. Cuando hay alguna situación de crisis muy grave que amenaza la vida de los habitantes del país o la seguridad de una nación, el Estado puede tomar medidas especiales, en el que se limitan algunos derechos en un territorio por un tiempo. A esto se le llama estado de excepción. El estado de alarma es un régimen de excepciones contemplados en la legislación para poder afrontar situaciones graves y extraordinarias mediante la dotación de mayor poder al gobierno. Así, en situaciones excepcionales o anómalas, como catástrofes naturales, guerras o desórdenes públicos, el estado de alarma puede activarse para suspender, cambiar, restringir o añadir algunas medidas o derechos fundamentales con el fin de establecer la normalidad en la sociedad. Nos dice también que el estado de alarma se reserva para 4 supuestos concretos, que pueden ser catástrofes, crisis sanitarias, paralización de servicios públicos esenciales o situaciones de desabastecimiento de productos de primera necesidad. Bueno, acá nos dice de que el estado de alarma se puede declarar en una parte o en todo el territorio nacional, siempre que se vea afectado por alteraciones de la normalidad de nuestro país. Nos menciona también que un estado de alarma se puede declarar, como por ejemplo cuando existe alguna catástrofe, alguna desgracia pública, como podría ser algún terremoto, algún deslave, alguna inundación, cuando existe también una crisis sanitaria, una epidemia o un desabastecimiento de productos de primera necesidad. Pues un claro ejemplo podría ser lo que estamos viviendo aún, lo de la pandemia del COVID-19, que esto vino a afectarnos ahí sí que a todo el mundo, porque pues en sí, sí es una crisis porque afecta no solo a lo social, sino también a lo económico. La pandemia del COVID-19 pues ha desencadenado una recesión económica mundial más grave de los últimos años. Cuando hablo de recesión me refiero a la disminución de la actividad comercial, a la disminución de salarios, a la disminución de trabajos, porque sí, esta pandemia ha afectado no solo al trabajo, sino también a la economía, al bienestar de las personas. Muchas veces nos preguntamos qué pueden hacer los gobiernos al enfrentar esta situación y yo considero que podrían fortalecer los sistemas de atención sanitaria, realizar pruebas de detención, seguimiento y de aislamiento, mejorar la cobertura sanitaria, invertir más en salud. Yo considero que sí, la pandemia del COVID-19 es una crisis que ha afectado y sigue afectando aún a todo el mundo. Retomando con lo del estado de alarma, el único encargado de decretar estado de alarma es el gobierno en Consejo de Ministros. La duración que puede tener un estado de alarma es de 15 días y también se puede prorrogar siempre y cuando vaya con una autorización del Congreso.
Ordinariamente, la crisis constitucional se define como cualquier situación extraordinaria que interrumpa el funcionamiento del Estado y sus instituciones, ya sean estas políticas sociales, naturales, económicas o bélicas, y en consecuencia generan que el mismo Estado actúe de forma autoritaria para resguardar las garantías constitucionales. Para hablar sobre ejemplos de estado de excepción, en específico del decretado estado de calamidad pública dentro del territorio de Guatemala, el cual se preceptúa en casos de emergencia, calificando su naturaleza y gravedad de conformidad con la Ley de Orden Público. Vamos a empezar con la epidemia que se originó por el COVID-19, ya que de conformidad con la Constitución Política de la República de Guatemala, indica que el Estado tiene la obligación de garantizarle al pueblo el pleno goce de los derechos, entre otros el derecho a la vida y a la seguridad, de los cuales se desprende la salud, la cual es fundamental para las personas, y la misma se vio amenazada por un fenómeno que estaba azotando al mundo y en consecuencia podía ser perjudicial para el país, y en casos de calamidad pública es necesario que las instituciones del sector salud, otros sectores y la comunidad en general cooperen conforme a los reglamentos internacionales y nacionales en las medidas preventivas y médicas para evitar su propagación y con ello mitigar el impacto del virus. Como consecuencia del pronunciamiento de la Organización Mundial de la Salud de la epidemia de coronavirus COVID-19, el presidente de la República de Guatemala estableció mediante decreto gubernativo 5-2020 estado de calamidad pública, con el objeto de evitar consecuencias mayores a causa del virus conocido como COVID-19, el cual hasta la fecha no tiene ningún tratamiento para contrarrestar el virus y así evitar más pérdidas de vidas humanas. Dicho estado de calamidad pública se declaró por un plazo de 30 días a partir de la vigencia del mismo. Algunos de los derechos limitados fueron la libertad de acción, registro de personas y vehículos, derecho de reunión o manifestaciones, así como algunas de las medidas que se establecieron durante el plazo del estado de calamidad pública, como lo es centralizar a través del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social la ejecución de todas las acciones necesarias a fin de dar cumplimiento al plan de prevención, contención y respuesta a casos de coronavirus en Guatemala, así como limitando el derecho de libre locomoción estableciendo cordones sanitarios, limitando o impidiendo la entrada y salida de vehículos o personas en las zonas afectadas. Establecer precios mínimos y máximos para artículos de primera necesidad, así como los que generen prevención, tratamiento o contención y respuesta al virus conocido como coronavirus. También se debe de proceder a evacuar a las personas con sospecha de síntomas o declaración de ser portadoras de COVID-19. Y para evitar que el virus se extienda a otras zonas, se limita la concentración de personas. Ahora bien, para hablar sobre el estado de prevención, tenemos como característica principal de este que no necesita aprobación del Congreso y su vigencia no podrá decretarse por más de 15 días. La norma permite al Ejecutivo decretar, entre otras cosas, tomar las siguientes medidas. Primero, militarizar los servicios públicos, centros de enseñanza e intervenir los servicios particulares. Fijar condiciones a derechos de huelga, impedirlos o prohibirlos, limitar celebraciones al aire libre, manifestaciones públicas u otros espectáculos, disolver por la fuerza toda reunión, grupo o manifestación pública y exigir a los órganos de publicidad o difusión que eviten todas aquellas publicaciones que inciten a la alteración del orden público, a juicio de las autoridades. Para ejemplificar este estado de excepción, tenemos como modelo el decreto gubernativo número 5-2021, de fecha 13 de julio de 2021, el cual, tomando a consideración que a pesar de haberse emitido oportunamente disposiciones obligatorias para la contención y prevención de las mismas, se evidencia que las circunstancias, desarrollo y propagación del virus identificado como SARS-CoV-2 y sus variantes que provocan la enfermedad COVID-19 han generado mayor transmisibilidad y afectan a personas de todas las edades, generando esos datos el probable aumento de contagio en el territorio de la República de Guatemala, por lo que es necesario robustecer las normas sanitarias y que las instituciones rectoras de la salud, así como la comunidad en general, deberán aplicar para evitar que continúe su propagación.
Algunas de las medidas establecidas en el estado de prevención son limitar la celebración de reuniones al aire libre en aquellos casos en que los asistentes no cumplen con el distanciamiento social, el uso de mascarilla y medidas de bioseguridad que garanticen el no contagio, así como cuando las reuniones, grupos o manifestaciones públicas no cumplieran con los lineamientos sanitarios establecidos, se procederá a la disolución cuando la salud y seguridad pública lo amerite. De igual forma, se prohíbe la circulación o estacionamiento de vehículos cuyos conductores o pasajeros no cumplan con las medidas sanitarias establecidas. En el decreto 7 de la Ley del Orden Público se establece el estado de sitio, que es decretado cuando el orden constitucional y la seguridad ciudadana peligren. Este régimen de excepción es declarado por el presidente de la República. Esto a su vez significa la limitación de ciertos derechos constitucionales basados en el artículo 138 de la Constitución Política de la República de Guatemala, el cual nos indica cuáles son esos derechos que van a estar limitados por cierto tiempo, los cuales son la libertad de acción, la libre locomoción, también estarán restringidas las manifestaciones, las reuniones y la aportación de armas. Quien puede decretar un estado de sitio es el Ejecutivo cuando existan actividades terroristas, sediciosas o de rebelión, o cuando sucedan actos de sabotaje, incendio, secuestro, asesinato, ataques armados contra particulares y autoridades civiles o militares. Esto según el artículo 16 de la Ley del Orden Público. Quien tiene el control durante un estado de sitio es el presidente de la República, quien ejercerá el gobierno en su calidad de comandante general del ejército a través del ministro de la Defensa Nacional. Todas las autoridades y entidades estatales de cualquier naturaleza que sean, están obligadas a prestar a la autoridad militar el auxilio y cooperación que les sean requeridos dentro de la esfera de su competencia. Durante más de 100 años, los residentes de los municipios de Nahualá y Santa Catarina, Ixtahuacán, en Sololá, han vivido sumergidos en un conflicto que pareciera no tener fin, dando como resultado a pobladores heridos y fallecidos. Estos enfrentamientos armados que han surgido entre los dos municipios han sido aprovechados por el crimen organizado, robando la paz y tranquilidad de sus habitantes. Por ello, el 20 de diciembre de 2021, el gobierno declaró estado de sitio luego de una masacre que dejó 13 víctimas mortales, entre ellos niños, mujeres, ancianos y un agente de la Policía Nacional Civil. El estado de sitio se declaró por un plazo de 30 días a través del decreto gubernativo número 11-2021, ratificado por el Congreso de la República mediante el decreto 20-2021. Con ello se implementaba buscar medidas legales para garantizar los derechos humanos de los pobladores. Por ello, la declaratoria de estado de sitio se establece al considerar y determinar por una serie de acciones que afectan al orden, la gobernabilidad y la seguridad de los habitantes en virtud de ataques contra particulares derivado de la disputa de territorio y otro tipo de conflictos relacionados, afectando a familias y a la comunidad, poniendo en riesgo la vida, la libertad, la justicia, la seguridad, la paz y el desarrollo integral y patrimonial de los habitantes de esos municipios. Guerra
es un enfrentamiento entre varias personas o bandos, pero normalmente entre países, cuyo fin es imponerse y vencer al enemigo. Por lo tanto, la declaración de estado de guerra es la decisión de un país de tomar las armas en contra de otro país. En Guatemala, el estado de guerra se decretará por el Congreso de la República de Guatemala a solicitud del Ejecutivo, esto según el artículo 23 de la Ley del Orden Público. En Guatemala existió una de las guerras más largas de América Latina, duró casi 4 décadas. Esto fue el conflicto armado interno. Su origen se remonta a los años 50, cuando Estados Unidos intervino para proteger sus intereses comerciales y políticos con la excusa de erradicar al comunismo. A partir de 1954, esta historia se repetía a lo largo y ancho de América Latina. El conflicto guatemalteco es complejo. Está marcado por muchos golpes de Estado, dictaduras militares, guerrillas de diferentes orígenes y una élite todopoderosa articulada por militares, políticos y empresarios. La guerra alcanzó su momento más crítico con el genocidio cometido en contra de la población maya y xil bajo la dictadura del general José Efraín Ríos Montt en la década de los años 80. La historia oficial de Guatemala ha negado desde entonces las atrocidades cometidas.